reciben tanto su formación académica normal, digamos, y a eso se les suman unas horas en la formación técnica dentro de un énfasis específico que se adapta al colegio, vinculando, digamos, a la institución como tal al SENA. ¿Qué pasó en el colegio? En el colegio nosotros teníamos un énfasis en humanidades, el cual desapareció por darle cabida a la formación en el SENA, que era una formación en gestión empresarial, una cosa, o sea, cambiar las humanidades por eso, digamos, bueno, digamos que esa inquietud, ¿no? O sea, eso nos generó una inquietud, o sea, ¿cómo es que estamos hablando desde la escuela, pero eliminamos un escenario donde la formación en humanidades es tan importante? Y lo eliminamos para poner algo en gestión empresarial. Digamos que aquí la idea no es tampoco chocar, digamos, con otros posicionamientos y otros saberes en la escuela, sino que uno no puede eliminar, o sea, no puede cerrar un espacio que se ha creado para la reflexión y la construcción desde las humanidades, más para poner algo como la gestión empresarial. Bueno, entonces digamos que a partir de allí dijimos, bueno, pues, también es válido que empecemos a crear un espacio, y a ese espacio le llamamos el semillero de pensamiento político. Entonces digamos que fue un espacio, el cual fue un espacio no institucional, por eso también hablamos de resistencias dentro de la escuela. Digamos que la escuela uno también puede apropiarse de espacios, y esos espacios también son espacios de transformación como tal. Entonces nos apropiamos de unos espacios en el colegio como tal, de unos salones, de unos tiempos, etcétera, y empezamos a vincular a los estudiantes, o empezamos, digamos que hicimos una propuesta dentro de todo esto, que era crear un grupo de estudiantes donde se pudiera dialogar, donde se pudiera discutir, debatir sobre elementos propiamente de las ciencias sociales y las ciencias humanas. Y así entonces los estudiantes fueron llegando solos. Digamos que una de las grandes problemáticas de la escuela es que la escuela a veces no nos propone cosas, ¿no? O sea, como que la escuela a veces se convierte en un lugar estático. Y al remover esto, pues los estudiantes se sienten interesados por eso nuevo, digámoslo así. Entonces empezamos a volvernos de esos espacios y empezamos a ver cómo movilizamos esos espacios, esos estudiantes, esos discursos, esas otras formas, esos otros debates. Y el grupo se fue creciendo. Digamos que el grupo ya en un principio contaba con estudiantes solamente de grado 11, y llegó un punto en que tuvimos, digamos que estudiantes de todos los cursos. Ese semillero empezó a crecer, empezó a volverse, digamos que a fortalecerse, al punto pues que lleva más o menos 9 años en la institución. Pero entonces digamos que en ese momento llegó y tuvo un encuentro cercano, bueno, un encuentro cercano, digamos que tuvo la fortuna que llegó la administración de la Bogotá Humana, digamos que tuvo esa administración, no es por hacerle campaña a Petro, pero digamos que en esa campaña, digamos, en ese espacio, en esa administración, hubo una inversión muy importante hacia los colegios públicos. Inversión que nunca jamás volvimos a ver. ¿Inversión en qué sentido? Inversión en que hubo unos planes que se dieron, que se generaron a partir de Secretaría de Educación, y que empezaron a llegar a los colegios a reforzar las propuestas que ya estaban establecidas o que se estaban formando. Entonces, hubo un espacio sobre todo que se llamó Incitar, que esta administración, la actual, digamos que está tratando como de retomarla, y en ese proyecto pasamos una propuesta y nos dotaron al proyecto, nos dotaron con una cámara Canon, muy sencilla, muy básica. Pero a partir de ese instrumento y de una dotación, o sea, digamos que un ejercicio también presupuestal con el cual pudimos hacer salidas de campo, etcétera, se generó un fortalecimiento como unas directrices propias ya del escenario del semillero. O sea, ya no era como un espacio que nos habíamos tomado, sino ya se convirtió en algo que no siendo institucionalizado, ya hacía parte del colegio, ya había estudiantes dentro del grupo, ya había todo esto, y se empezó a consolidar, al punto que empezamos a darle como forma, y empezamos a dar unos objetivos, unos elementos teóricos fuertes, y vimos que también es necesario, para este tipo de escenarios, digamos, sobre todo en la didáctica y la práctica, es importante escuchar a los estudiantes y saber cuáles son esas necesidades que pueden de una u otra forma relacionarlos a la mayoría. Pues nos dimos cuenta, por ahí hace unos años nos dimos cuenta que nuestros estudiantes, la mayoría, estamos hablando de un poquito más del 50% de los estudiantes del colegio, estamos hablando del Colegio Confederación Brisas del Diamante, que está localizado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Vista Hermosa. Es un colegio pues en la periferia de Bogotá, y la mayoría de esos estudiantes, más o menos 50 y tantos por ciento de estudiantes, pues rotulaban el registro de matrículas como estudiantes víctimas del conflicto armado.
Entonces ya empezamos a darle digamos que a darle el tono al semillero, viendo o direccionándolo hacia el trabajo sobre la memoria del conflicto armado y sobre todo, más que trabajar sobre la enseñanza y aprendizaje de los procesos propios del conflicto armado, empezamos a ver cómo podíamos construir un escenario de reparación simbólica para los estudiantes víctimas del conflicto armado. ¿Listo? Y allí es donde nace el semillero y donde nace la experiencia que les voy a mostrar. Esta experiencia, lo que les voy a comentar, más o menos estoy resumiendo más o menos 4 años de trabajo. Pero también, ¿qué sucede? A partir del 2010, del 2020, pues se fractura el escenario porque realmente ese tipo de prácticas son prácticas en el aula. Es muy complicado llevar esas prácticas a un escenario virtual. Digamos que hay muchas cosas que se pueden hacer desde la virtualidad, pero cuando uno trabaja en el aula con los estudiantes, todo el cuento, y donde está buscando es de una u otra forma fracturar, crear resistencia realmente hacia los órdenes tradicionales escolares, pues esto de la virtualidad se fractura totalmente. Entonces, digamos que el año pasado hicimos unos ejercicios, este año estamos tratando otra vez como de volver a reubicar el grupo y todo el cuento, pero sí ha sido muy difícil. O sea, hay que también partir de que la pandemia fracturó muchos de los procesos que se llevaban en las escuelas. Entonces voy a compartir acá una primera presentación como para mostrar unas generalidades del proyecto y les voy explicando más o menos, ¿listo? Entonces me confirma profesor Robinson Pilleros ahorita si se está viendo. ¿Se está viendo bien, profesor Robin? Qué pena. Sí, ya estamos viendo la presentación. Si quiere ampliarla o la va a proyectar así dentro del PowerPoint. Eso, ahí está, perfecto. Perfecto, listo. Entonces, la experiencia como tal, este conversatorio se titula Infancias, Narrativas y Resistencias, un ejercicio de memoria en el aula. Entonces ya hablamos de por qué esos 3 elementos. Infancias, digamos, porque también nosotros tenemos que empezar a ver cómo reevaluamos ese concepto de infancias, ¿no? Cómo no infantilizamos el concepto de infancia y cómo vemos que hay unas construcciones en la cotidianidad escolar que nos hablan realmente de unas trayectorias de cada uno de los sujetos con los cuales estamos compartiendo en el aula, que a veces se nos olvida. Cuando nosotros conocemos esas trayectorias y esa construcción diversa de lo que llamamos infancia, desde cada uno de los sujetos escolares, incluyéndonos a nosotros, empezamos a renovar y a replantear ese concepto de infancias que tenemos como tan presente, sobre todo cuando hacemos los trabajos en licenciatura, o sea, cuando estamos estudiando la licenciatura. Narrativas, ¿por qué? Una de las formas en las cuales digamos que el insumo básico de este proyecto son las narrativas de los estudiantes. Cuando se le da la voz a los estudiantes, usualmente en la escuela tenemos que hacernos la crítica nosotros también como maestros, niega esas voces, ¿no? Y lo que se pretende es como una réplica de los conocimientos institucionalizados, cuando realmente cada uno de los sujetos desde sus trayectorias y desde sus narrativas pueden contar elementos que pueden nutrir realmente y que pueden establecerse como insumos dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo para hablar del conflicto armado no necesito única y exclusivamente hablar de la historia del conflicto armado, sino desde las narrativas de cada uno de los estudiantes podemos hablar de unas formas de conflicto armado y cómo el conflicto armado realmente ha dejado una huella grande en nuestros estudiantes y en la sociedad como tal. ¿Y resistencias por qué? Porque de una u otra forma estos ejercicios crean resistencias en las cuales se evocan la transformación de ciertas realidades en los espacios escolares. Entonces, digamos que este objetivo que ya les contaba más o menos de la iniciativa propia de este semillero, era básicamente consolidar escenarios que invitaran a la reflexión y sobre todo a la transformación de las prácticas. O sea, que ya la práctica no fuera solamente un elemento en el aula únicamente, ¿sí? Sino que también se saliera del aula, fuéramos a los territorios, hiciéramos recorridos por la localidad, por el barrio, y esto hace que otros discursos y otros saberes transiten, y que aparte de transitar, sean insumos entre el aprendizaje de los estudiantes. Digamos que la mayoría de los chicos de la periferia, o sea, no solo hablamos de Ciudad Bolívar, sino de cualquier periferia de ciudades de Colombia, sus trayectorias físicas de los territorios son muy limitadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que muchos chicos que viven en Ciudad Bolívar no conocen ni siquiera otras localidades de Bogotá.
Entonces, una de las formas en las cuales se puede conocer, digamos, las otras regiones de Colombia es a través de las narrativas de sus compañeros. Entonces, esos otros discursos y otros saberes son los que realmente empiezan a transitar dentro del escenario escolar y empiezan sobre todo a ser una forma de resistencia y transformación dentro del acervo ideológico dominante. Es una forma también aquí de hacer resistencias. Y sobre todo que es un acervo que siempre ha procurado la inferiorización de esos otros discursos y sobre todo de los otros sujetos. Siempre se premia como unas únicas formas de ser y estar en el mundo. Esta experiencia tiene como tres ejes de desarrollo, lo que ya les comentaba ahorita: infancias, narrativas y resistencias. Dentro de estos sujetos escolares o dentro de las infancias, digamos así, o sea, los niños, las niñas y los adolescentes con los que trabajamos. Entonces, digamos que es como a partir de ellos se habla habla la escuela, ¿no? Y la escuela entendida ya como un territorio que es habitado por todos, donde hoy no solo se habla de unos grupos de estudiantes ahí como tal, sino se habla de unas historias, de unas voces, sobre todo unos lugares de enunciación y sobre todo unas trayectorias y unas historias que nos pueden enseñar mucho más que otras formas y otros discursos que transitan en la escuela. Entonces, digamos que yo hago énfasis en esto, en que realmente es eso, es darle la voz a los chicos y a las chicas que están allí. Y esto es importante porque como casi nunca se les da en las escuelas, es muy común que los chicos se sientan como desubicados cuando dicen, bueno, pero ¿cómo así? Estamos hablando de mi historia, y mi historia o sea, no es la historia que estamos leyendo en el libro, sino es mi historia la que estamos trabajando. Entonces, a partir de eso, el segundo gran eje son las voces y las narrativas, y lo que llamamos historias desde abajo, las historias del sujeto como tal, que son esas construcciones y las narrativas desde los espacios que nos otorgan un lugar colectivo como es la escuela, ¿sí? Pero que también ese lugar colectivo parte de unas trayectorias individuales y que al comunicarlas y al compartirlas lo que nos da son unos otros conocimientos y otras formas de conocimiento y otras formas sobre todo de crear y construir el conocimiento. Y también estamos hablando de unos sujetos, unos lugares y unas experiencias. Aquí es donde, si ven, pues digamos que uno puede hacer una trazabilidad dentro de estos tres ejes, y allí es donde emerge la memoria como un ejercicio dentro del aula para poder acercar a los estudiantes a que esas narrativas y esas voces pueden constituirse como insumo dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ahí vemos cómo se teje ese presente, ¿no? Hilando las diferentes narrativas que eluden al pasado. Se hace pasado individual. ¿Qué es lo que sucede? En las escuelas públicas de Bogotá, y creería yo que en la mayoría del país, se encuentran diferentes escenarios del conflicto armado en un aula de clase. En un aula de clase, nosotros podemos encontrar en el colegio como tal, podemos encontrar perfectamente chicos que son hijos de excombatientes de la guerrilla, chicos que son hijos de excombatientes de grupos paramilitares, chicos que son hijos de personas que participan o que pertenecen a grupos armados de la ciudad, o sea, que ya no son ni guerrilla ni paramilitares, sino otro tipo de organizaciones armadas. Entonces, entrar a construir un proceso de aprendizaje con estas trayectorias tan distintas, pues es lo que nos permite realmente otros discursos en el aula, ¿sí? Porque realmente son ellos los que están hablando, los que necesitan narrar. Y aparte de ese ejercicio de contar y tejer la palabra con unas personas que tienen unas trayectorias similares dentro del escenario propio del conflicto armado y la violencia, pero que estamos hablando aquí también para crear y para sanar, es donde hablamos de una reparación simbólica. Por eso es tan importante hablar de la paz y la justicia como un escenario de reparación simbólica para los estudiantes víctimas del conflicto armado. Entonces allí es donde hablamos de memorias y sobre todo de construcciones colectivas. Esas construcciones colectivas son las que les estoy hablando. ¿En qué sentido? En que cuando cada uno de ellos habla, encontramos que hay unas trazabilidades. ¿En qué sentido? En que muchos de ellos vienen de unos departamentos, de unos municipios, vienen de unos lugares en común y que muy seguramente no lo conocían, no sabían que el otro también era del mismo lugar. Vienen de unas trayectorias de violencia también comunes que se iban a encontrar en la ciudad. Entonces, eso hace que también el territorio que estamos hablando, la escuela como tal, tenga una nueva forma de ser habitado, por parte,
pues, de los sujetos escolares que están, o sea, perdón, de los estudiantes y como tal del colegio, los cuales llamamos los sujetos escolares. Y por eso es tan importante establecer estas narrativas como insumo en la construcción de esos aprendizajes otros. Y los llamamos aprendizajes otros por dar esa connotación también dentro de la diversidad. Acordémonos también que, así como puedes encontrar chicos que son víctimas del conflicto armado, perfectamente en un grupo puedo encontrarme chicos indígenas, muchas veces chicos que no saben hablar español. También puedo encontrar chicos de comunidades afro que también están en condición de desplazamiento. Entonces, digamos que esta diversidad es práctica, o sea, esa necesidad me habla de un país, me habla de un conflicto, pero sobre todo me habla de las necesidades que se establecen en la escuela contemporánea en Colombia, en un escenario propio del posacuerdo y un escenario propio de otro conflicto que estamos viendo que se está tomando al país. Entonces allí seguimos con la memoria, ya cómo consolidamos el escenario y la memoria como tal en la escuela. Entonces ya sabemos que la escuela es un dispositivo de reproducción de la historia oficial, eso ya lo sabemos, o sea, digamos que eso hace parte de la construcción propia del andamiaje institucional escolar en Colombia, pero digamos que eso, al saberlo, nosotros tenemos que empezar a crear esas resistencias, esas transformaciones. Y por eso hablamos de unas nuevas resistencias que emergen al acudir a la memoria como forma de resignificar el presente. Entonces, no solamente quedarnos como en la queja cliché, de si la escuela no sé qué, pues la escuela no hace nada, no, sino que a partir de eso se crean esas resistencias y esas resistencias abocan a una transformación importante. Y un tercer elemento de esta emergencia de la memoria es las narrativas como un lugar de privilegio. Cuando las narrativas, digamos que históricamente no han tenido un lugar de privilegio, es más, no han tenido ningún lugar, digamos que más que pasar por ciertos ejercicios escriturales o narrativos en el aula, las narrativas de los estudiantes no tienen un lugar privilegiado dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, y mucho menos dentro de la producción de conocimiento. Es más, se considera que no es un conocimiento, se considera que es eso, que es un ejercicio como de construcción narrativa o de construcción oral. Cuando le otorgamos ese privilegio a las narrativas, es cuando abocamos a la memoria dentro de la escuela como ese lugar, ese vehículo que nos lleva a otros procesos de enseñanza-aprendizaje. Esas narrativas de las cuales estamos hablando, y sobre todo en la escuela de la resistencia, nos permite 3 escenarios también. Uno, interpretar el pasado desde la resignificación del presente. Allí es donde las narrativas son importantes, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, cómo cada estudiante nos va contando una historia, y dentro de esa historia, dentro de esas narrativas que nos cuenta, que pueden ser algo simple, o sea, tampoco estamos hablando de que son las grandes historias de 50 hojas, sino que a partir de una anécdota, de una historia que le ha pasado al chico, de un escenario de recordación también de la trayectoria de los territorios, del territorio donde habitaba a la ciudad. A partir de eso, vamos a interpretar ese pasado y resignificar el presente sobre cómo los sujetos hoy habitan la escuela en Bogotá y cómo hace 6 meses o un año estaban en otro territorio con otras dinámicas sociales y políticas totalmente distintas. La escuela, ¿por qué la escuela? La escuela tenemos que pensarla en un lugar donde transita la diversidad. Empecemos por ahí, por empezar a ver la escuela no como ese lugar, como ese edificio gigantesco y parco, sino como un escenario donde realmente transita la diversidad y donde las trayectorias de vida son las que se encuentran allí. O sea, no pensemos como en unos sujetos acéfalos que están sentados ahí todo el tiempo, sino que pensemos que cada uno de ellos tiene unas experiencias y que esas experiencias de vida son lo que realmente construyen la escuela. Y sobre todo, entonces, la resistencia. ¿De dónde salen estas resistencias? Pues de otorgar a las narrativas, las historias y las memorias de los diferentes pueblos ese lugar. Y sobre todo, es el lugar de una lucha contrahegemónica. Si empezamos a hablar de los pueblos, de las poblaciones y sobre todo de las luchas históricas que ha tenido cada uno de los pueblos por la reivindicación de sus derechos y de un lugar histórico negado, aquí estamos hablando de unas luchas contrahegemónicas en la escuela. Y la escuela aquí se vuelve protagonista de la transformación y la consolidación, de unos nuevos escenarios de discusión en los ámbitos, en cada una de las poblaciones donde está interviniendo. Entonces, digamos que cómo empezamos a tratar estos escenarios de memoria y de narrativas en la escuela. Digamos que empezamos a vincular otras instituciones
¿qué instituciones empezamos a vincular? Básicamente, pues tenemos aquí el Centro de Memoria Histórica, el Distrital, que digamos que tiene una gran participación en las escuelas. Digamos que hay un equipo, en la Secretaría de Educación hay un equipo que se llama Equipo de Atención a Estudiantes Víctimas del Conflicto Armado, y a partir de que nosotros pudimos localizar que el colegio tenía una característica, que era que más del 50% de la población matriculada registrada como víctima del conflicto armado, pudimos acudir a ese acompañamiento. Entonces, digamos que este acompañamiento básicamente es lo que genera son procesos a través de la memoria, unos procesos en los cuales la escuela puede haber transformaciones dentro de los escenarios como tal. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos de una escuela cifrada en el contexto propio del posconflicto, del posacuerdo, mejor, y que habla de unos niños, de unas niñas, de unos jóvenes que ya son víctimas de conflicto armado, pero que entienden otras lógicas de ese conflicto. ¿Por qué? Porque están transitando en otro territorio. Entonces, digamos que ese acompañamiento institucional es importante o sea, vincular a otras instituciones es importante en la escuela también para que haya una diversidad también en las formas de hacer, en las formas de pensar, en las formas de crear. ¿Qué hicimos nosotros? Entonces lo que empezamos a crear fue como unos subgrupos dentro del semillero. Entonces creamos un grupo de afrocolombianidad, ¿sí? Y exactamente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque encontramos que la mayoría de los chicos afro del colegio, o que se identificaban como afrocolombianos, venían de territorios similares y de unas trayectorias de vida similar. ¿Qué fue lo que hicimos? Aquí fue donde empezó a surgir otra idea, que fue el acompañamiento de otro equipo de Secretaría de Educación, que es el equipo de interculturalidad. Y empezamos a pensarnos, bueno, ¿cómo hacemos con estas narrativas para que las narrativas se vuelvan algo mucho más significativo para los estudiantes? Y empezamos a ver la posibilidad de crear una escuela experimental audiovisual. Entonces, digamos que a partir con los chicos de la afrocolombianidad empezamos a crear esto, y luego lo hicimos con otro equipo que se llamó el equipo de memoria y conflicto, que ahorita les voy a compartir un video sobre lo que realmente se hizo con los chicos. Entonces, teníamos el grupo de afrocolombianidad. Este grupo ya teníamos el grupo de memoria y conflicto. La mayoría de los chicos que estamos acá, pues, con los que hicimos los recorridos, son chicos víctimas de conflicto armado que registran como tal. Y empezamos a ver un primer momento que era el de memoria y territorio. Entonces era empezar a recorrer nuestra ciudad, nuestro territorio, y empezar a ver cómo vinculábamos a partir de las narrativas y la memoria de los estudiantes el nuevo territorio que estaban habitando y que estaban transitando, y cómo a partir de allí construíamos alternativas dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales, pero también de otros saberes, como es la formación audiovisual. Entonces, digamos que empezamos, yo les comentaba ahorita que en la época de Bogotá Humana tuvimos unos recursos con los cuales pudimos hacer muchas salidas a territorios. Entonces, por ejemplo, nos fuimos con 90 estudiantes hasta Tunja, hacer la ruta libertadora. 90 estudiantes es un montón, teniendo en cuenta que en la mayoría de colegios es muy complicado hacer salidas pedagógicas. Entonces, digamos que esos también son logros dentro de los procesos de aprendizaje de los chicos, llevarlos a un territorio. La mayoría es un dato que habla de las trayectorias de los estudiantes, es que muchos de ellos nunca habían salido a Bogotá, por ejemplo. Entonces, el solo hecho de poder hacer un acercamiento a los territorios que hoy son transitados por ellos, pero que realmente son a veces imaginados, es importante dentro de los procesos de aprendizaje. Entonces, digamos que esas rutas y esas trayectorias dentro de los recorridos marcaron un acercamiento de estos chicos al territorio como tal, y cómo el territorio empieza a hablar, y ellos tienen una comprensión desde su propia experiencia en los recorridos. ¿Listo? El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación fue sumamente importante dentro de este acompañamiento. Digamos que a partir de eso es que logramos brincar procesos de enseñanza de la memoria histórica en el colegio y en el aula como tal, porque sus procesos de acompañamiento son fuertes. Pero digamos que entonces no solamente fue el Centro de Memoria, sino fue el Centro de Memoria y el acompañamiento del equipo del equipo de estudiantes víctimas de conflicto de Secretaría de Educación. Entonces, digamos que allí es donde, si ustedes se dan cuenta, empezamos a participar en muchísimas cosas. El grupo se nos fue creciendo. Nosotros empezamos, les contaba al principio,
empezamos con unos pocos chicos de grado 11º y en un momento resultamos con 90 estudiantes. Y estos chicos entonces empezamos a participar en diferentes escenarios. Eso hace que los estudiantes tengan voz, ¿sí? Que tengan voz y que aparte sean escuchados por otros compañeros de sus mismas edades y que usualmente tienen unas trayectorias similares. ¿Listo? Entonces aquí vemos, por ejemplo, también otros recorridos que fuimos al Congreso de la República, tuvimos la oportunidad de participar en un debate y eso es importante, ¿no? Digamos que uno en el salón de clase puede hablar 1000 cosas, pero un recorrido de estos y la participación de estudiantes dentro de actividades como esta enseñan muchísimo más que una cátedra pues de todo un año. Entonces, allí fue donde empezamos a ir perfilando que tocaba darle como algo para que los chicos también se empezaran como a adueñarse del proyecto y a adueñarse también de su lugar allí. Y fue donde empezamos a mirar, bueno, hay unas narrativas que están acá, convirtámoslas en narrativas audiovisuales. Pero para eso, pues, ¿qué necesitamos? Pues, unos saberes que no teníamos, que éramos todos los chicos. Hoy, digamos que hablamos de una escuela, sobre todo hoy de una escuela digital y una escuela virtual. Y digamos que estas narrativas digitales también son propias de los sujetos contemporáneos, de los estudiantes en los colegios. Entonces empezamos a ver que a partir de ahí podíamos empezar, a partir de esas narrativas ahora audiovisuales, podíamos llegar realmente a más estudiantes y sobre todo que esos estudiantes tuvieran, digamos que un vínculo más estrecho con que el semillero fuera un poquito más atractivo, digámoslo de esa forma. Empezamos a hacer unos talleres, ¿sí? unos talleres, incluso este fue un taller con unos docentes que nos visitaron desde Honduras, porque querían ver, digamos que, cómo estamos trabajando el posconflicto y el posacuerdo aquí en Colombia y el proyecto como tal. Entonces, digamos que hicimos unos talleres donde vinculábamos a todos los estudiantes, talleres sobre memorias, talleres sobre territorio y sobre todo sobre cómo transformábamos la escuela. Esto es importantísimo, porque lo que les digo es todo esto básicamente partía de las experiencias y las narrativas de los estudiantes. Entonces, esto era algo que enriquecía muchísimo el debate. Entonces, toda esta serie de talleres, siempre como ustedes se han dado cuenta, o en los títulos, vinculaban el territorio actual, la escuela, la memoria y el territorio donde se había transitado. Entonces, eso era importante porque allí era donde empezamos a ver cómo el conflicto armado era una constante entre la mayoría de las narrativas de los chicos y las chicas. Y allí es donde empezamos con lo del taller de formación audiovisual. ¿Qué pasó? Hubo una participación que tuvo el semillero en la Feria del Libro, en el escenario que se abrió llamado el Museo de la Memoria. Y ellos participaron con unas creaciones muy básicas audiovisuales que hicieron con sus celulares y esto. Y digamos que uno de los pues no quiero decir premios, digamos que una de las retribuciones que se hizo al grupo era que durante toda la feria del libro, sus producciones audiovisuales fueron transmitidas en el Museo Nacional de la Memoria. Esto hizo que un grupo de estudiantes de la Universidad Taller 5, por eso les digo la importancia de vincular a otras instituciones, se acercaran y como que vieran en el proyecto un potencial. Nosotros estábamos buscando también eso, de la formación audiovisual, y logramos que la universidad nos prestara las instalaciones y estos estudiantes, junto con nosotros, empezamos a crear un equipo de estudiantes para una formación audiovisual, o sea, para un escenario de formación en los cuales ellos participaran y pudieran después pues construir sus propios procesos audiovisuales. Estos talleres también vincularon a los docentes, o sea, es importante también no solamente hablar de los estudiantes, sino también vincular a los maestros y a los docentes dentro de los procesos de las narrativas. Y si nos vamos a dar cuenta, pues muchos de los maestros también son víctimas del conflicto armado, y creo que en Colombia todos tenemos una historia sobre el conflicto armado. Cuando vinculamos a los maestros, pues, pudimos dar cuenta de que también los maestros tenían historias que hablar sobre el conflicto armado, y al vincularlos también en este proceso, logramos que ellos también se dieran cuenta de la diversidad que teníamos en la escuela. Así podemos también empezar a transformar esas visiones que se tienen de que la memoria y el conflicto armado solo se debe hablar en el área de sociales y en la clase de democracia. ¿Listo? Entonces hay que vincular también a los otros maestros y vincular las otras áreas, los otros saberes, porque así podemos empezar a realmente hacer un escenario de reparación simbólica total.
¿Listo? Y allí entonces vemos cómo nuestro proyecto comenzó como a lograr un lugar importante en la institución. Nosotros conmemoramos todos los años 2 días, digamos que es 3 días, básicamente el 9 de abril, que es el Día de las Víctimas del Conflicto Armado. Lo conmemoramos, hacemos unas actividades simbólicas, todo el cuento, hacemos lo de la flor no me olvides, que se volvió nuestro símbolo. Conmemoramos también el Día de la Afrocolombianidad y un día en el año que no tiene fecha, digamos exacta, hacemos el Día de las Memorias, que digamos que es una de las fechas más importantes. Entonces, de pasar de un escenario no institucionalizado, un escenario de resistencia, donde nos apropiamos de espacios, de salones y de tiempos, pasamos a tener un lugar importante en la institución y sobre todo a que absolutamente toda la comunidad educativa, tuviera que ver algo con el proyecto. O sea, el solo hecho de tener días específicos de conmemoración hace que toda la comunidad educativa sepa que estamos hablando de memoria del conflicto armado, sepa qué significa la flor no me olvides, sepa que la mayoría de la mayoría de los objetos del colegio tienen unas trayectorias similares. Y ahí es donde empezamos a consolidar pues esta memoria, o sea, todo lo que hemos hablado empezamos a consolidarlo ya por un lado, talleres de formación audiovisual. Y esos talleres nos dieron como resultado pues otros escenarios que ahorita les voy a comunicar, a compartir. Entonces digamos que estamos haciendo, sí, o sea, como la formación. Todo eso fueron los talleres de formación audiovisual, la creación de personajes, todo el cuento. Y esta fue nuestra participación en el Museo de la Memoria. Digamos que ese fue uno de los momentos más importantes del semillero, puesto que ya compartimos un lugar de privilegio frente a otras instituciones de Bogotá, y los estudiantes pudieron mostrar sus productos audiovisuales. Entonces, eso que les comentaba, estas pantallas estaban en el espacio del Museo de la Memoria, y los estudiantes de todos los colegios que venían a visitarlo podían verlos, y ellos veían reflejado su producto, sus narrativas dentro de ese proceso. Por eso fue tan importante y tan significativo, porque aparte estamos hablando de ver que otras personas aprenden con lo que los chicos están construyendo. ¿Listo? Entonces, me gustaría compartirles un video. Por favor, me confirman si lo pueden ver. ¿Listo? Sí, lo estamos viendo. ¿Ahí están escuchando? Se escucha y ¿Y se están ve. escuchando, Robin? Sí, escuchamos y vemos. Listo, entonces hagamos una cosa. Este videito dura más o menos 9 minutos, Robin. Yo creo que este resume pues uno de los productos grandes del semillero. Lo vemos y ahorita les muestro otra parte. ¿Les parece? De una. ¿Listo? Listo. Nosotros en la Secretaría hacemos un trabajo con las instituciones que tienen más niños víctimas del conflicto. Dentro de esas, pues, identificamos Brisas como una de las instituciones en las que era importante trabajar. Hace unos años el colegio atravesaba por ciertas problemáticas de violencia y de convivencia, lo cual llevó a que muchos maestros empezáramos a pensarnos qué podríamos hacer frente a esas problemáticas y cómo generar otros espacios que fueran más atractivos para los estudiantes. Lo que hicimos fue llegar a identificar procesos que había en la institución y digamos que para nuestra fortuna y fortuna de todo el mundo había un proceso muy consolidado que es el semillero de pensamiento político. Y lo que hacemos es empezar a dialogar con ese espacio, no para hablar directamente del conflicto armado, es nuestro interés, pero lo que hacemos es abordarlo desde unas estrategias pedagógicas en la que los niños y los profes tengan espacios, escenarios, versiones para poder hablar sobre memoria en diferentes niveles, en memoria a nivel personal, colectivo, y pues vamos llegando hacia la reflexión sobre el conflicto armado, pero en un primer momento es empezar a brindar estrategias artísticas para que efectivamente esos espacios de diálogo y de reflexión se puedan dar. Trabajamos como equipo, vamos a llegar a la meta, ¿listo? Bueno, es un aplauso por su... Un plano general. Necesito un primer plano de Daniel.
necesito un plano medio de Michael. No tengo que explicarle, es así. Llegamos al Colegio Confederación Brisas del Diamante, nos presentaron 9 chicos que estaban entre edades entre 12 y 16 años. Entonces hablamos con ellos, nos conocimos un poco, ellos nos contaron acerca de su historia. En este momento nos dimos cuenta y haciendo un análisis e hicimos una prueba diagnóstica. ¿Qué fue esa prueba diagnóstica? Darnos cuenta qué falencias tenían y qué podíamos potenciar por medio de la educación. Con este paso creamos una malla curricular con unos ejes temáticos importantes en 10 clases. Encontramos que podíamos enseñarles el lenguaje audiovisual, el autorretrato, la fotografía, la imagen, la fotografía expandida. ¿Qué decidimos? Que por medio de esas 10 clases podíamos llegar al conocimiento de otra forma. 3, 2, 1, ¡acción! Por favor. 1, ¡acción! Después de haber hecho los ejes temáticos con los chicos de Brisas, estuvimos en el salón de clases, les estuvimos dictando toda la teoría audiovisual. Después de haberles explicado toda esta parte teórica, salimos del salón de clases a hacer la práctica. En la práctica, ¿qué quisimos hacer? Que cada uno hiciera uno de los roles en una producción audiovisual o fotográfica. Habían fotógrafos, productores, actores, y esto era para que ellos aprendieran cada uno de estos roles, pero además que también todos se pusieran en los zapatos de cada uno, ¿no? Que todos supieran cómo es que se hacía y de alguna manera enseñarles que en la realidad se hace así. ¿Qué le pasa? El arte es nuestro lenguaje y estrategia central, siempre. No lo entendemos como una herramienta, que es como para entretener a los niños para después hacer otra cosa, sino que lo que entendemos es que la expresión artística posibilita un montón de cosas en los seres humanos, como pensar en sí mismo, como pensar en sus relaciones, como empezar a resignificar la noción que se tiene sobre uno mismo y el lugar que ocupa y las capacidades de transformación. Entonces, eso ha sido central, digamos que es una apuesta del equipo y también hace parte de nuestra formación y nuestra trayectoria como profesionales. Intensifica el color y un negro pues no lo intensifica el color negro absorbe la luz, entonces es para los momentos que necesita oscuro que no. Creo que los chicos están súper familiarizados con ese lenguaje, ¿sí? Todos sabemos que se ha vuelto como una herramienta muy cotidiana, que el tener celulares y que el tener redes sociales hace que todo el tiempo se esté produciendo imágenes y que es muy interesante, sin salir de esos lenguajes que ellos usan habitualmente, empezar a generar otras reflexiones y tratar de avanzar hacia cómo miro yo, ¿no? Porque pues la fotografía y el video también es una reflexión sobre la mirada y sobre lo que uno dice a través de esas imágenes. Entonces, me parece fundamental en el sentido de cómo ven ellos su propia realidad. Y una amistad es una parte, sí, no solo la familia. Por ejemplo, pues yo amo mucho a mi familia, sí, pero también me necesito a otras personas y unos compañeros. O sea, yo quería interpretar como que el espejo es lo que ven las personas de mí, como me ven por encima. Bueno, yo empecé a dibujar desde pequeñito porque yo cogía los problemas que veía, o si estaba triste, si lo que yo sentía, pues lo representaba en dibujos. Y eso hace parte fundamental de lo que nosotros entendemos como reparación simbólica, que es que los chicos puedan hablar y puedan expresar, y no los veamos solamente como personas que son víctimas de, sino que son gente que produce, que tiene capacidad, que tiene palabra, que tiene cosas que decir. También, cuando nos pregunten o cuando vayamos a preguntar, tratamos de siempre decirles a todos, respondan bien la pregunta. ¿Qué te gusta más de este semillero? No, pues muchas cosas, el trabajo audiovisual, el trabajo que se haya haciendo con el grupo de memoria histórica, con chicos que somos un gran grupo y nosotros lo vamos a dar también los trabajos. Una de las cosas que más me llama la atención es todo lo que tiene que ver con la fotografía y todo aquello que invade esto. Muy llamativo, la verdad. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Pues la fotografía y el video son un medio que yo considero privilegiado en esos procesos.
no era solo la parte técnica a la que queríamos llegar al corazón, queríamos llegar a que cada estudiante nos mostrara su vida. 3, 2, acción. Mi nombre es Ana y el mío es Laura, y somos de los misioneros una unidad. El día de hoy vamos a entrevistar al profesor José María, que lleva 7 años en la institución. Sigamos, profesor. Bravo, profesor. Era muy motivante realmente ver cómo los chicos hoy llegan tarde al colegio y prefieren saltarse la barra para estar dentro del colegio, y prefieren estar allí que estar fuera de él. Y de una u otra forma el colegio se constituye como una forma de seguridad, un espacio donde los chicos se sienten seguros, donde están aprendiendo, donde realmente de una u otra forma sienten que son escuchados y que están transformando. Entonces lo importante de esto, más que hacer los videos, más que mostrarlos, realmente es que hoy los estudiantes tienen voz y que sus voces son formas, una, de reparación simbólica, 2, de enseñanza y aprendizaje de la historia de Colombia, reciente la historia de Colombia, y sobre todo que es una voz que nos narra el conflicto armado al lado de nosotros, en nuestras salas de clase, en el patio, en todos los espacios que hoy constituyen el colegio como tal. Listo, pues no sé cómo, esta es como la primera parte de, como digamos que como el andamiaje teórico que sostiene el proyecto. Digamos que ya les conté como la historia, como el andamiaje teórico, todo el cuento, como un recorrido rápido. Y como un producto bueno, son varios productos, digamos que por tiempo no los podemos mostrar todos, pero digamos uno de los productos que resume como ese grupo que les estaba hablando, por ejemplo, es el grupo de memoria y conflicto. También hay otros productos audiovisuales con el grupo de afrocolombianidad, y se alcanzó a crear también el grupo de una escuela de género. Entonces, digamos que este semillero vemos que está creciendo, pues lo que decía que con lo de la pandemia se fracturó, pero digamos que la experiencia como tal, más que eso, está también compartirles a ustedes como estudiantes y también a los profes, cómo la escuela se puede convertir en un escenario de otros saberes, otros aprendizajes, y sobre todo un escenario de reparación simbólica para los estudiantes víctimas del conflicto armado. Entonces, lo escucho, profesor Robin, los escucho. Bueno, Juaco, muchas gracias por esa exposición tan rica en detalles y también fundamentada en lo que ustedes han venido haciendo en estos últimos años en el colegio, ¿no? Yo creo que para mí abre muchas preguntas, pero pues quisiera abrir el micrófono o el chat para que quienes nos están acompañando puedan proponer sus preguntas, inclusive para quienes están por Facebook Live, que puedan proponer comentarios, preguntas, para que vayamos nutriendo este diálogo. Yo solo empezaría con una pregunta inicial, como para darle paso a quienes, no, perdón, mejor más bien me quedo callado en esta y le doy la voz a los chicos. Entonces, ¿alguien de la sala quisiera preguntar, comentar, no sé, alguna impresión sobre el trabajo que nos presentaron el día de hoy? Yurani Sáenz. Dale, Bueno, Yurani. buenos días para todos y todas. Profe, muy buenos días. No, pues la verdad estuve muy atenta, me pareció muy interesante porque también hemos hecho un poquito de ejercicios de recolección de memoria en el semillero. Pues no como desde la misma posición, así directamente con estudiantes, pero sí hemos estado como trabajando un poquito con el tema. Muy interesante la forma en la que, digamos, como los métodos que utilizaron para lograr que los chicos tuvieran como la confianza de expresar, de hablar, como de una u otra forma sentirse tal vez más cómodos al momento de contar sus historias y además de eso, pues vincularlo con aprendizajes, ¿no? Con el aprendizaje audiovisual y poderlo proyectar pues de una manera más abierta o poderlo hacer más público, por decirlo así, como en el caso de la exposición en el Centro de Memoria Histórica. Me pareció muy interesante
creo que hay muchos elementos, incluso tomé algunos apuntes que pueden funcionarnos también, es decir, es como también una forma de, como de suplirse en herramientas para saber qué hacer en un momento así, ¿no? Para saber cómo proyectarlo en diferentes contextos o con chicos, con alumnos que en un futuro podamos tener. Entonces, me gustó mucho, me pareció muy interesante, muy beneficioso también en todos los sentidos, es decir, tanto en el reconocimiento de la historia vivida, de la historia contada propia, y en el sentido del aprendizaje, ¿no? En la vinculación de enseñanza-aprendizaje desde otro tipo de actividades diferentes, pues a los currículos o como a lo que está más impuesto directamente sobre la temática. Entonces, era eso, creo que dejo hasta ahí. Gracias, Yorani. Bien, en el chat tenemos dos comentarios y dos preguntas de la profesora Stephanie. Ya dice que muy valiosa la experiencia, a veces nos preocupa mucho definir rutas para acompañar e implementar los procesos, ¿no? Y ella pregunta, ¿desde el inicio tenían claras las rutas para hacer un acompañamiento de este tipo? ¿Y con base en qué definieron esas estrategias? Sería la primera pregunta. Y Jefferson, que nos dice que tiene un problema con el micrófono, dice, pregunta, ¿qué dificultades se tiene en campo al momento de tocar estas temáticas en el aula? Entonces, ahí lo dejo. Bueno, vamos a comenzar con las de la profesora Jennifer. ¿Me repite la primera, profesor Robinson? Qué pena que es que no... Stephanie, ella dice, desde el inicio tenían claras las rutas para hacer un acompañamiento de este tipo. ¿Y la segunda cuál era? Qué pena. La segunda, ¿con base en qué la definieron? Ok. Bueno, la verdad no. La verdad, cuando empezamos con lo que les digo, les estoy resumiendo una experiencia que lleva montada pues, casi entre 8 y casi 9 años. Digamos que al principio, lo que les digo, al principio, lo único que queríamos hacer era establecer un espacio de debate y de discusión de las ciencias sociales y las ciencias humanas con algunos estudiantes. O sea, digamos que comenzó así, digamos, algo muy pequeño, por decirlo así, digamos que sino que, pues, ¿qué sucedió? Las rutas se fueron dando también a partir de escuchar las necesidades de los estudiantes y a partir también de vincularnos en nosotros, de vincular este espacio como algo vital dentro de los procesos institucionales en el colegio. O sea, realmente las rutas al principio, las rutas se fueron dando realmente. Y hubo como un momento que transformó ese escenario de las rutas para definirlas como tal. Y fue el punto cuando realmente supimos, porque no conocíamos el dato, que fue más o menos como en el 2015, si no estoy mal, más o menos, cuando nos dimos cuenta y conocimos que realmente la mayoría de estudiantes del colegio era o rotulaba como víctima del conflicto armado, o pertenecía a una familia que rotulaba como víctima del conflicto armado. Digamos que a partir de allí, o sea, como de este dato, como que no es solamente un dato, sino pues, digamos que habla pues de toda una institución y habla de la realidad de una localidad también. A partir de allí fue que empezamos a trazar esas rutas que nos dieron como resultado el proyecto que hoy tenemos. Pero digamos que al principio esta ruta no estaba definida, digamos que esto parte como un escenario puro de resistencia y de búsqueda de construir otros escenarios en la escuela, porque realmente es importante construirlos, otros espacios. Y a partir, digamos, del momento en que conocemos esta problemática o esta situación del colegio, es que empezamos a definir las rutas como tal de tránsito hacia nuestro proyecto hoy de memoria histórica y de enseñanza del conflicto armado desde las narrativas digitales. Digamos que fue a partir de esas situaciones. Es importante recalcar que al escuchar, o sea, eso es bien importante como hablarlo, que el proyecto empezó a andar, pero realmente nosotros no hemos escuchado bien a los estudiantes. O sea, cuando empezamos a escuchar sus narrativas, empezamos a ver que había un escenario colectivo, común, que era el conflicto armado, y empezamos a indagar sobre eso, es que ya empezamos a marcar unas rutas y unas directrices propias ya para el proyecto como hoy lo conocemos. ¿Listo? Entonces digamos que lo que hay que rescatar acá es que realmente lo que ha perfilado el proyecto como tal es las narrativas de los estudiantes
y al escucharlos y al saber que hay unas problemáticas comunes, se puede redefinir, se pueden empezar a construir unas rutas pues que van a construir esos escenarios. ¿Listo? ¿Y cuáles eran las otras preguntas del profesor Jefferson? Robin, qué pena. Él decía que qué dificultades se tiene en el campo al momento de tocar estas temáticas en el aula. Digamos que al principio teníamos bastante miedo, ¿sí? Realmente lo hemos tenido. Pues para nada es un secreto que Ciudad Bolívar es una localidad pues que es atravesada por bastantes circunstancias complejas frente a los grupos armados. Y pues que empezar a hablar de esto en la escuela es complicado porque lo que les decía al principio, uno en el colegio, en un aula se puede encontrar perfectamente chicos, incluso chicos excombatientes, hijos de excombatientes, de diferentes grupos armados. Entonces, digamos que las primeras dificultades fue vencer el miedo que teníamos nosotros. Realmente fue eso, ¿no? Empezar a vencer el miedo que teníamos nosotros. Pero cuando empezamos a hablar que esto no era para un lado ni para el otro, sino era escuchar a los estudiantes en un escenario de memoria y que eran las narrativas de ellos lo que nos estaban contando, que no estábamos, digamos, yéndonos hacia un lado o hacia el otro, sino simplemente era un escenario de construcción colectiva, digamos que estos miedos comienzan a reducir. Al principio fue complejo, digamos que fue complejo, pero que les digo, más que todo fue vencer nuestros miedos. Pero la dificultad más importante, que era lo que decía ahorita la estudiante que estaba hablando, Yurani creo que era pues que al empezar a darle la voz a los estudiantes, pues empiezan a contarnos un poco de cosas, y realmente los que teníamos miedo éramos nosotros. Realmente los estudiantes ahí no generaron ningún tipo de problema entre ellos. O sea, a veces creo que es más el miedo que nosotros tenemos, que realmente lo que se puede hacer en el aula, y ese miedo a veces nos frena para hacer cosas. Pero yo creo que la primera y gran dificultad fue esa, vencer el miedo que teníamos nosotros, y ya después digamos que el proyecto fue andando y ya los padres de familia también lo veían como con agrado, querían que los chicos participaran. Entonces eso es importante también verlo, ¿no? Que las dificultades se pueden vencer. Y a veces uno cuando habla de conflicto y memoria y todo este rollo en algunas localidades o en algunos territorios, pues hombre, da miedo. Eso en Colombia, ¿no? Aquí da miedo ese tipo de cosas. Pero que les digo, es importante que cuando uno hace una mirada general del conflicto como tal, y que no estamos hablando solamente de un actor o del otro actor, sino que estamos hablando de cómo hay un grupo de personas que todos hablan desde un posicionamiento, y ahí está el otro rollo, no verlas como víctimas, o sea, no verlas como víctimas de algo, sino pues que hay unos sujetos que están aquí que estamos compartiendo. Digamos que esa dificultad fue esa. Realmente convencer a los maestros también fue algo complejo, pero también eso con el tiempo se va dando. Digamos que esto también es producto de la constancia, ¿no? Cuando uno está todo el tiempo como con este rollo, llega al punto de involucrar a los demás, y que esa forma de vincularse sea también no solamente como el hecho de estar presente o saber o conocer, sino el hecho de comprender que hay unos sujetos que tienen unas historias de vida y que tienen cosas por contarnos. Bien, bueno, yo ahora sí, después de esta primera ronda, quisiera hacer como unos comentarios, ¿no? Digamos que inicialmente me parece maravillosa la idea del semillero como una estrategia de investigación y enseñanza, ¿cierto? Digamos, cuando uno conoce el semillero, uno está pensando en el contexto universitario. Sí. Entonces, y aquí hablamos de semillero en un colegio y vimos las fotografías que, digamos, por lo que nos dice Joaquín, entonces, pues, inicialmente era sentémonos como a dialogar, pero el semillero fue creciendo, tanto en personas, en integrantes, como en recursos, ¿no? Esa idea de la primera cámara que se gana. Exacto, sí. Y eso abre un espacio, amplía la capacidad para ver la realidad. Entonces creo que allí hay un primer elemento para ver, y es cómo se rompe la modulación escolar del salón de clase, ¿no? La lógica de hora clase, tema clase y curso o área de ciencias sociales, ciencias exactas o naturales en el salón de clases. Entonces, aquí hubo una ruptura que, digamos, como ya Joaquín nos anunciaba, pues trajo otros saberes, lo audiovisual, y seguramente
en estos 7 años han ido tejiendo, ¿no? Con esos diálogos con otros saberes. Vendrán otros, seguramente. Eso me parece que es un elemento clave para entender esta estrategia. Y de otro lado, Joaquín también nos llamaba la atención de las políticas públicas, ¿no? Algunas veces estamos entendiendo la escuela, el PEI, el DBA, los lineamientos curriculares, pero fíjense cómo en el vaivén de las políticas educativas por los gobiernos, la Colombia Humana, después Peñalosa, en el caso bogotano y demás, van dando unas posibilidades que les permitió que ese semillero tuviera un crecimiento temático de integrantes, llegar con 90 estudiantes a hacer salida de campo, me parece que es maravilloso, ¿no? Y ya pues como en ese reconocimiento de esos elementos tan ricos que están ahí en la experiencia de un escenario de reparación, de educación política, ¿no? Sí, formación política, claro. Exacto. Entonces, digamos que también hay esa mirada primero en los estudiantes que están en los niveles de 10º y 11, y después se van integrando más estudiantes, infancias y demás. Eso creo que es clave. Yo tendría una pregunta. Dale, Robin. En toda esta práctica alternativa de reparación, de educación política, siempre va a haber una preocupación institucional de la escuela, del colegio como tal y de la secretaría en algún momento, ¿no? Y es así, es como esta estrategia integra esas experiencias, a esta experiencia los saberes exigidos por ejemplo, los DBA y por las pruebas saber, ¿sí? ¿Cómo están integrados? Si de pronto no ha sido una preocupación de ustedes porque autónomamente decidieron que ese no era el objetivo de esta propuesta, mejorar en el ICFES, en educación ciudadana, es lo que mide las pruebas saber, ¿es eso? No, profesor Robin, no. Realmente esta experiencia no tiene nada que ver con lo institucionalizado. ¿Listo? Con lo institucional sí, digamos, o sea, pensando como en el colegio y sus dinámicas propias como institución. Pero digamos que no, o sea, el semillero nunca pretende que eso sea un elemento ligado al currículo o ligado a las formas propias de la escuela como tal, sino que al contrario, yo lo decía en algún momento, realmente eso es un ejercicio contrahegemónico. Y cuando hablamos de formas contrahegemónicas, también tenemos que hablar de resistencia y transformación, y empezar a pensar que la escuela no solamente es el currículo, no solamente es pensar en la formación del ICFES, no solamente es pensar en que tengo que ver 10 o 15 temas, sino que también nosotros podemos tomar los espacios y empezar pues, a hacer otra cosa en la escuela, hacer otras cosas que realmente, aparte yo considero que la escuela puede llegar a ser muy aburrida, ¿sí? Y la escuela toca empezar a moverla, ¿no? Y cuando un chico puede llegar y coger una cámara y aprender cómo manejarla y aprender a tomar una foto y que a partir de eso pueda empezar a contar y a narrar historias personales, que a la hora de la verdad nos nutre un escenario de aprendizaje del conflicto armado, pues yo creo que eso es mucho más importante realmente que cumplir con un currículo, ¿no? Y lo importante era aquí también ver cómo la institución, cómo el colegio reaccionó frente a esto. Es muy curioso porque la mayoría de instituciones tienen problemas como para empezar estos proyectos, porque, no sé, porque los chicos no van a clase, todo el cuento. En cambio, en el colegio fue todo lo contrario, ¿saben? En el colegio, pues como el proyecto empezó a crecer tanto y a tomar tanta fuerza, pues ya nos daban los permisos, o sea, ni siquiera tocaba pedir permiso, sino como que ya los espacios estaban ahí. Y eso también es importante decirlo, como decía Robin, es importante dejar de pensar solamente en las pruebas PISA y en el ICFES y en todo ese rollo, y empezar a ver que la escuela también puede empezar pues a dar otros espacios y otros saberes, que para muchos es mucho más divertido, ¿no? Y más chévere aprender a manejar una cámara que estar aprendiendo, no sé, datos y fechas y cosas. Que no es que esté, digamos que tampoco en la lógica de que ahora entonces volvámonos una escuela experimental y no sé qué, no, sino que simplemente son espacios que se van logrando y que se van construyendo a partir del trabajo también con los estudiantes. Hay que ver que lo importante de esto es que siempre hablamos del saber institucionado desde el lado de los docentes, ¿no? Lo que voy a enseñarles a ellos. Y aquí una de las cosas más importantes de esta experiencia es que básicamente los protagonistas son los estudiantes y las estudiantes y sus narrativas
y lo que ellos quieren lo que ellos quieren hacer y pueden hacer dentro de los elementos que se les está brindando. Yo creo que el éxito de esta experiencia es esa, que está totalmente alejada de los procesos institucionalizados, como el currículo y todo esto, y que simplemente o simplemente no, y que es una construcción, digamos, de unos escenarios alternativos. Bien, digamos que la profesora Stephanie también pregunta, y yo también iba a hacer la misma pregunta. Ella dijo, descrito como semillero parece como una estrategia separada de los cursos habituales de los colegios. Sí. ¿En la práctica vinculan el quehacer curricular de los grados o es un esfuerzo separado? Pues, digamos, poco, creo que ya la respuesta última está, pero yo quería preguntar entonces, el espacio, los tiempos para los encuentros, para las salidas, ¿cómo son trabajados? Es decir, ustedes abrieron dentro de los tiempos escolares, el viernes en la tarde es día de semillero. No. Eso es otro rollo, porque es que el cuento es que depende del tiempo de nosotros como maestros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Digamos, yo veía las horas libres que tenía, que pues en sí no son libres, sino digamos las horas donde no tenía clase, y programaba cada 8 días o cada 15 días un encuentro. Entonces me tocaba ponerme en la labor de pedirle permiso a los maestros que tenían con esos estudiantes, y mire, tienen semillero, todo el cuento, y también un compromiso de los estudiantes en ponerse al día con lo que trabajaban ahí. Entonces era más de cómo íbamos adaptando los tiempos al semillero y no el semillero a los tiempos, ¿sí? Entonces la idea, porque la idea, o sea, no se puede contar también con el tiempo de las otras clases, entonces era más por ese lado. Entonces ir como, a medida que se iba dando las cosas, ir cuadrándolas. El rollo que es, también hay que ver que esto es un esfuerzo grande, o sea, es un trabajo fuerte. Entonces, el hecho de muchas veces pasar semanas enteras que no tienen ningún espacio libre, entonces lo que hacía era acumularse un poco de trabajo. Pero digamos, el rollo es que más que eso era ver cómo eso era de una u otra forma, sacrificar tiempos para esa construcción que se está dando, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguien más que quiera preguntar, sea por el micrófono o por el chat. Yo tengo una pregunta mientras otros se animan. Hay una pregunta que viene trabajándose dentro del curso de didáctica de la práctica. La ideologización en la enseñanza de las ciencias sociales, ¿no? Y en la enseñanza en general, ¿no? Estuvimos hablando, entonces pues decía, no, yo no quiero ideologizar en algunos casos. También hemos tenido esa pregunta en el diplomado, ¿cómo no adoctrinar? Entonces, es una pregunta amplia, no tengo como por dónde mostrarle salidas, pero es una pregunta. ¿Ustedes tuvieron también ese temor, ideologizar, adoctrinar o algún reclamo, algo así? Lo que les contaba ahorita, digamos que al principio uno sí tiene ese temor, porque muchas personas pueden leer ese tipo de actividades como lo que hoy se rotula desde ciertos lados de la política colombiana como el adoctrinamiento, que realmente es el miedo que tienen a que hablemos de lo que es Colombia, que hablemos del conflicto. Eso es, o sea, el rollo es ese, pero la vaina es que cómo no caer en eso, o cómo no empezar a rotular los aprendizajes como si fueran un elemento propio o una forma de adoctrinar a otros. Pues lo que pasa es que aquí no estábamos hablando de una malla curricular, o no estamos hablando de unos escenarios propios como una trazabilidad dentro de unos conocimientos. Aquí era hablar, era discutir y era contar historias, y que esas historias, ejemplo, que un niño nos contara, mire, lo que pasa es que mi familia viene de Manizales. ¿Y de dónde viene tu familia? No, de Samaná, que es un municipio en tal lado. Y irnos a un mapa a ver dónde queda Samaná. ¿Y qué grupo actuaba allí? No, que allí actuaban las FARC. ¿Qué pasó con las FARC en ese momento? O sea, digamos que más que, por eso yo decía, o sea, para no caer en el rótulo de eso del adoctrinamiento, era trabajar sobre las narrativas de los estudiantes. Entonces, ningún estudiante sentía, y nosotros sentíamos tampoco, que digamos que eso era formado hacia un lado o hacia el otro, era formación política, de entrar a analizar el conflicto
desde cada una de las experiencias de cada uno de los estudiantes. Entonces, así como una chica nos contaba cómo fue, su familia fue desplazada por los paramilitares, otro chico nos contaba cómo fue desplazado por la guerrilla, otra chica nos contaba cómo fue violentada una vez en una toma, y así. Entonces, digamos que cada una de esas experiencias pues hace que uno no parta desde un solo lado del conflicto, sino que lo que se está hablando es de las narrativas de los estudiantes. O sea, realmente nosotros no teníamos un currículo, una malla curricular de lo que estamos enseñando, no, simplemente era qué le podemos sacar a cada una de esas narrativas desde los procesos de las ciencias sociales, vinculando la historia, la geografía, la sociología, etcétera, vinculando las diferentes disciplinas y viendo cómo uno puede hablar acá también de una transdisciplinaridad, ¿no? Que ya no hay esa búsqueda como de romper esas fronteras entre las disciplinas para empezar a hablar de unos contextos más amplios desde las trayectorias de los sujetos, que me parece a mí mucho más rico, ¿no? Mucho más enriquecedor sobre todo, porque es eso, es darle la voz a los chicos y a las chicas y que ellos vean que su vida hace parte de una historia de un país y que no es algo que, como siempre nos han tratado de decir en la escuela, que es como cállese y siéntese, sino aquí es hable y cuéntenos. Entonces es eso, yo creo que para no caer en esos rótulos de algunos que pretenden que hablar del conflicto armado es adoctrinar a los estudiantes, es que si aquí no estamos enseñando algo, no estamos enseñando algo inmóvil, estamos haciendo eso al contrario, movilizando el conocimiento desde las diferentes trayectorias y las diferentes historias y narrativas que nos cuentan los chicos y las chicas. Muy bien. No sé si haya más preguntas, comentarios, inclusive tal vez de experiencias o de pronto de comentarios o diálogos que han tenido con los docentes de práctica en el ámbito del proceso de práctica y del diplomado. Yo creo que algo de lo que hablamos hoy tal vez lo socializarán después en el otro encuentro, en el sentido en que, bueno, yo creo que abre también muchas preguntas, porque aproximarse a estas realidades pues nos empieza a mostrar, inclusive pues para mí también acaba siendo novedoso, ¿no? Que hablaba sobre el semillero, algunas veces uno intenta ver el proceso didáctico como aquello que está solo en el aula y tales, o en el currículo oculto de las izadas de bandera, del patio de clase, ¿no? Que a veces se busca intervenir. Aquí tal vez nos amplifica esa mirada de lo didáctico y de la práctica, ¿no? El docente no solo se hace en las materias que ofrece dentro del currículo escolar, sino que también puede construir espacios alternativos, pues que llevan a esa serie de compromisos, como nos narraba Joaquín, de ir a hablar con el profesor, de pronto tener algunos malentendidos, ganar el espacio institucional, ¿cierto? Porque pues eso, posicionar estos proyectos, eso siempre es un camello, porque que no le gusta al rector, que la coordinadora no sé qué, que por aquí, por allá, y bueno, siempre hay unas trabas que acaban siendo pues en algunos casos una forma de persistencia y donde también los estudiantes acaban siendo como los protagonistas, ¿no? Los que se apropian, porque al final pues ustedes lo hacían en horas extras, ¿no? Sí, claro. El semillero, pues ustedes vuelven al salón de docentes, sí, en horas libres y allí estarán, ¿no? Seguramente podrán hacer otras actividades. Creo que también hay varias cosas para reflexionar. Pues nada, siendo entonces ya las 11, casi las 11:30, pues me gustaría cerrar esta sesión, agradecer pues por este encuentro, pues también en algún momento quienes estén interesados en conversar con el profesor Joaquín, no sé si se pueden comunicar por correo o cómo. Sí. No, por el teléfono me pueden escribir el correo. Mi correo es, bueno, de pronto Robin lo puede colocar ahorita en el chat. Mi correo es josej.102
@gmail.com. Yo voy a ponerlo acá. Ah, josej.102@gmail.com. exacto. Lo voy a escribir aquí. Ya no. Eso, perfecto. Y voy a escribir también mi teléfono. Me pueden escribir por WhatsApp. Y sí, con mucho gusto. Si alguno necesita pues algún tipo de información o no sé, comentarios, con muchísimo gusto me pueden escribir y cuadramos un encuentro, no hay ningún problema. Listo. Bueno, para todas y para todos, muchas gracias. Yo entraré en contacto con ustedes por el grupo de WhatsApp para ver la actividad de la próxima semana. Y bueno, a Stephanie que nos acompañó hoy también en este trabajo que venimos haciendo en conjunto con el curso de práctica pedagógica de quinto. Ok, listo. Que si puede pasarnos la diapositiva y conversar un ratico con los chicos de práctica, pide la profesora Estefan. Entonces nosotros cerraríamos aquí ya y bueno, muchas gracias José Joaquín, profe, muy amable. Profesor Robinson Piñeros, muy agradecido, muy honrado de estar aquí acompañándolos. Chévere que me hubiera invitado, agradezco muchísimo la invitación. Espero haya sido pues, satisfactoria esta participación, que hayan nutrido de alguna u otra forma las discusiones dentro de los campos académicos que se están llevando a cabo en la licenciatura y en la universidad. Y pues bueno, muchísimas gracias y pues quedo atento a cualquier tipo de requerimiento frente a esta situación. Listo. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Un abrazo grande. Por ahí nos Listo, un abrazo.